Buenos días. A la señora Miriam Eloisa, al señor Imanol Laza, los alcaldes José Miguel Santamaría y Miquel Serrano Aperibay, el cónsul general de Guam, Marciano de Borja, la cónsul Susana Palomino, cónsul honorario de Filipinas en Bilbao. Mahatma Gandhi dijo una vez que un pequeño cuerpo de espíritu decidido y motivado por una fe inquebrantable en su misión es capaz de cambiar el transcurso de la historia. Y así fue la expedición de Legazpi Urdaneta. En 1564, Miguel López de Legazpi, junto con el fray Andrés de Urdaneta, aceptó la misión de emprender una expedición marítima con el cometido de buscar las islas de las Especias. Al igual que Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1521, Legazpi y Urdaneta son unos de los más importantes exploradores del siglo XVI. Hoy rendimos homenaje a Miguel López de Legazpi y a fray Andrés de Urdaneta, figuras que hace 450 años contemplaron más allá del horizonte y no tuvieron miedo a lo desconocido, sino más bien anticiparon que iban a encontrarse ante el precipicio de un gran cambio y la creación de puentes entre continentes. Al atracarse la flota de López de Legazpi en Samar y después que fue Bohol, se realizó un pacto de sangre con el jefe local Datu Rao y más adelante, y junto con su grupo de soldados y misioneros, Legazpi salió rumbo a Limasawa, donde estableció relaciones amistosas con el Datu Bangkawa Raja Sigala y donde nuevamente llevó a cabo un pacto de sangre con el Datu Sikatuna, con el gesto de amistad. Tal acto de solidaridad entre el gran jefe local filipino y el famoso conquistador vasco es el primer hito de cooperación entre nuestros dos países. Un vínculo que ha ido fortaleciéndose y profundizándose a lo largo de los siglos. Tanto es así que en 1953 el presidente de Filipinas, Elpidio Quirino, estableció la Orden de Sikatuna, el premio nacional más alto del mérito diplomático de la República de Filipinas, que se confiere a los individuos que han prestado servicios meritorios al país. La flota de Legazpi fundó los primeros asentamientos españoles en lo que llamaron Villa del Santísimo Nombre de Jesús, actualmente la ciudad de Cebú. Y cuando se consiguió la paz en los años 1570, Legazpi llegó a un acuerdo con los oficiales y los religiosos, un pacto que fundó la ciudad amurallada de Intramuros en 1571, declarándolo como sede del gobierno y capital del país. Por su parte, el fray Urdaneta jugó un papel fundamental tanto en el establecimiento de un vínculo entre Filipinas y la Nueva España como el fortalecimiento de la fe de los filipinos. El fray Urdaneta, junto con Alonso de Arellano, fue un gran impulsor en cuanto al comienzo del Galeón de Manila, después de haber encontrado la ruta que hizo posible el tornaviaje, siendo la línea naviera más larga de la historia. El Galeón de Manila fue el primero entonces que enlazó Asia y las Américas por medio del Pacífico. Antes de que llegaran los españoles, Filipinos ya estaba involucrada en las relaciones comerciales con Borneo, Camboya, China, India, Japón y las Molucas y Siam. Y con el establecimiento del Galeón de Manila, el país se transformó en un puerto crucial de transbordo entre México y China. Y como decimos en Filipinas,
el galeón era el que estableció el concepto de globalización. Hoy día en Filipinas estamos construyendo un museo, se llama Manila Acapulco, Museo del Galeón. Y allí se va a poner muchas cosas de la ruta del galeón. Incluso estamos construyendo una miniatura de un galeón de 70 metros que se va a poner adentro de ese museo. Ya tenemos como 30 países que ya han dicho que van a participar en actos. Quizá un día estamos hablando con la Asociación Iberoamericana que vamos a tener una cumbre en Filipinas de iberoamericano para tener un intercambio de investigadores, estudiantes sobre la ruta del galeón. Con respecto al fortalecimiento de la fe de los filipinos, su llegada fue también el comienzo del desarrollo de una congregación agustina en Filipinas. El año pasado, los agustinos de la ciudad de Cebú hicieron homenaje también a los 450 años de la existencia de la congregación agustina en Filipinas, gracias al fray Urdaneta. El año pasado también tuvimos una mesa redonda en Madrid que invitamos a los agustinos especialmente de Valladolid, que tienen el Museo del Oriente allí, para una mesa redonda donde el provincial de los agustinos y el director del museo participaron como ponentes de esa mesa redonda. Así que, habiendo empezado mi carrera profesional en el sector marítimo, al igual que el fray Urdaneta, me llena el corazón saber que el transporte por mar ha contribuido mucho para el mundo y que desempeñó un papel importante cuando se empezaba a entrelazar las culturas filipinas y españolas. Así como decía, el año pasado también estuvimos en Bilbao, tuvimos una cita y una mesa redonda también con el grupo de ASEAN. Mi mujer y yo estábamos muy curiosos porque sabíamos que íbamos a hablar, deberíamos conocer más a los grandes personajes que fueron a Filipinas. Así que, alquilando un coche, nos fuimos a Zumárraga, la localidad natal de Legazpi, donde vimos un monumento que preside la plaza principal. Después fuimos a Ordizia para echarle una mirada al monumento del fray Andrés de Urdaneta evangelizando a los nativos. Y por último, visitamos a Getaria para ver otro monumento, el de Sebastián Elcano, quien completó la primera circunnavegación del mundo. Y hoy fui muy honrado, enfrente de ese edificio, ver 5 nombres, 3 de ellos que fueron a Filipinas. Estaban allí los nombres de Legazpi, Urdaneta, Oquendo, Leso y Elcano. Eso fue un honor. Así que para mí es completo. Vi a los monumentos y ahora vi los nombres de esos grandes personajes aquí. Y así que en este reconocimiento de las grandes contribuciones e influencias que nos compartió España desde hace 450 años, a través de la expedición de Legazpi y Urdaneta, aunque en el principio fue solamente para una expedición en busca de especias, hoy día nadie puede negar que se haya logrado más allá de eso. Y, desde luego, es un orgullo para nosotros, filipinos, que nuestro país fue uno de los que formaron parte del Galeón de Manila, gracias al tornaviaje. Tengo la confianza de que las colaboraciones entre nuestros dos países desde hace muchos siglos se han creando puentes intercontinentales. Así, hoy día, señores y señores, brindamos homenaje no solo a Miguel López de Legazpi y a Fray Andrés de Urdaneta, mientras conmemoramos el pacto de sangre que confirmó los siglos de relaciones bilaterales, culturales, entrelazadas a valores compartidos. Así que
para terminar, de parte de la Embajada de Filipinas en Madrid, muchas gracias y felicidades a los organizadores a hacer posible este acto. Muchas gracias. Muy buenos días y presentarme lo primero y agradecer mucho a la Diputación de Guipúzcoa la invitación, al señor embajador, a la Secretaría General de Acción Exterior, a los alcaldes, a los académicos, profesores de la Universidad del País Vasco. Yo soy Ignacio Uriarte Ayala, uno de esos Ayala también de los que hemos estado hablando, no sé si habrá parentesco o no, pero ya me informaré, pues hay que cambiar las fotografías del libro. Vengo de representación de Salvador Arriola, de la Secretaría General Iberoamericana. Salvador Arriola es el secretario para la cooperación y la Secretaría General Iberoamericana es el organismo internacional que sirve de Secretaría Técnica para las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos. El sentido de esta Secretaría no es otro que intentar impulsar, intentar articular lo que los propios ciudadanos de los países iberoamericanos llevan tantos años haciendo y tejiendo lazos, sinergias, articulando proyectos en común a lo largo de la historia. Y hoy aquí tenemos un ejemplo de eso. La Secretaría General Iberoamericana intenta apostar por seguir impulsando lo que nos une, la cultura, lo que nos une en términos de conocimiento, de historia, lo que nos une en términos de cohesión social. Y para la Secretaría General Iberoamericana y para Salvador Arriola, mexicano, pero también de origen vasco, fue una inquietud prioritaria poder impulsar toda la historia, todos los homenajes, todos los aniversarios de Urdaneta y del Tornaviaje. En octubre celebramos en Acapulco, el lugar de origen también del Tornaviaje, un seminario de 3 días con académicos, expertos de México, expertos de la región americana, expertos de España, expertos de Filipinas también, la embajada filipina, para seguir trabajando y profundizando en lo que supuso en términos comerciales, en términos históricos, en términos culturales, lo que fue la semilla de la Alianza del Pacífico, que luego en el 2011, con el impulso de Perú, de Chile, de México, se ha establecido ya como una unión de países en torno a lo que puede generar esa cercanía. Para Salvador Arriola es una prioridad poder seguir impulsando estos análisis desde un punto de vista académico, científico, desde un punto de vista político, comercial, económico. Como ha dicho el señor embajador, queremos seguir impulsando una tercera edición, un tercer encuentro para poder seguir analizando las consecuencias del viaje de Urdaneta. Cuenten con la Secretaría General Iberoamericana en términos de presupuestos, que esto siempre es importante para poder organizar seminarios también reuniendo a gente que sabe del asunto y que puede profundizar, y cuenten con nosotros también a nivel político, para que en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno se pueda identificar cómo un vasco, desde México a Filipinas, logró poner la semilla de lo que hoy es la Alianza del Pacífico y lo que puede ser en el futuro esta Alianza del Pacífico. Muchas gracias a todos ustedes y tienen a la Secretaría General Iberoamericana a su disposición. Es que ricasco, gracias. Y un honor dar pie a Óscar Álvarez, profesor de Historia de América de la Universidad del País Vasco, un gran experto, y estamos seguros que un futuro socio de Filipinas y de la Secretaría General Iberoamericana para seguir profundizando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Tengo que agradecer a Marc de Borja el que me haya dado pie a prescindir de los saludos protocolarios, básicamente porque tenía miedo a meter la pata en no incluir a todas las personas que tenía que incluir. Por lo tanto, agradezco a todos su presencia y agradezco especialmente la invitación para participar en este acto. Es la primera vez que voy a dar una conferencia con música de fondo, con una banda sonora. Lamentablemente he de decir que creo que está un poco desafinada, igual convendría mandarles al conservatorio, pero bueno, es un placer, y un placer además doble por estar presentando este libro de un colega, amigo, como él ha contado. No sé si hay una palabra para indicar todos que somos hijos intelectuales de un mismo director de tesis, porque nuestra coincidencia vino por
lo que él ha comentado. Compartimos nuestro director de tesis y desde entonces hemos pasado por Rennes, por Madrid, por Vitoria, Ordizia, Nueva York, nos hemos juntado en muchos sitios, ahora en San Sebastián, con unas vinculaciones que me han llevado a un terreno que no es el mío, y yo reconozco que creo que bastaba con lo que había dicho él para hablar de vascos en Filipinas, es el que más sabe, pero él me está intentando atraer al conocimiento de este terreno. Yo soy profesor de Historia de América y para nosotros la Historia de América abarca ese trozo, ese recorrido hasta las Filipinas. También creo que él, en su caso, el encontrarse con los vascos fue una casualidad, como en mi caso con Filipinas, que es por culpa de él. Creo recordar que nos contaste una vez que la primera vez que llegaste, con aquella primera beca que tuviste para estudiar en Pamplona, tu contacto fue ver en las calles de Pamplona aquellos rótulos bilingües que aparecían en las calles con una lengua que conocías, que era la castellana, y una lengua que no sabías lo que era, y que fue tu primer contacto para hablar sobre vascos en Filipinas, aquella memoria de tesis que hiciste en aquel primer máster, y a partir de ahí veo que te hemos conseguido captar, no solamente para el conocimiento histórico, sino el conocimiento presente y de la idiosincrasia. Es decir, hablar sobre fútbol hoy en día entre nosotros, sabes que provoca muchos más problemas que cualquier cosa. Bueno, mi trabajo va a ser sobre los tornaviajes de Urdaneta, y no es un error, me encargaron que hablase del tornaviaje, pero el tornaviaje, con toda la importancia histórica que tiene, es una cosa muy pequeñita. Fueron 3 meses, 4 meses de recorrer el Pacífico, fue una vez, por un recorrido que hoy se hace en barco, en avión muchas veces. Como tanto, hablar solamente del tornaviaje y de su importancia, de hecho él ya lo ha comentado, la importancia que tiene, sería un poco, pues, no sé, aburrir, intentar hablar durante 45 minutos o más sobre esos meses que ocurrieron. Además, un viaje que, por cierto, es de los viajes que está mejor estudiado, es decir, sabemos exactamente qué pasó a cada día, casi en cada minuto, como el viaje de Colón, que tiene estudios que describen básicamente qué hacía la tripulación a cada hora del día en los 3 meses que duró el viaje. Yo creo que no ha habido un seguimiento de un viaje mayor hasta que el viaje que es famoso del Apolo 11 a la Luna, en el cual todo el mundo siguió día a día lo que pasó. Pero bueno, es un tornaviaje que efectivamente demuestra además hasta qué punto es un elemento importante en la historia, no solamente nuestra, sino mundial. Como se ha comentado, fue el primer evento de la globalización. Bueno, tornaviaje es una palabra hoy en día caduca, hoy en día que nadie la usa. Es decir, cuando hablamos de tornaviaje está claramente que lo usan solamente historiadores, cosas similares. Nadie va a comprar un billete de avión y pide un billete de ida de tornaviaje, aunque esa palabra existió. Fue una palabra que tuvo mucho éxito. Hoy hablamos de retornos, de regresos, procesos de ida y vuelta, contactos, son otras palabras para decir lo mismo. Y pasa, además, nos vincula con esa realidad soñada que tenían muchos emigrantes que en un momento de su vida dejaron este terreno, dejaron su tierra, en este caso el País Vasco, y optaron por, o se vieron obligados a abandonarla para buscar otros horizontes. Y de hecho Urdaneta o Legazpi fueron en cierto modo emigrantes, personas que hicieron su carrera fuera y que, bueno, ellos además fallecieron muy lejos de su patria, pero sin embargo ese contacto, ese deseo de retorno permanecía. Y de hecho, si hoy en día aún hablamos de tornaviaje, la culpa la tiene Urdaneta. Es decir, es curioso cómo un personaje histórico tan importante ya ha podido hacer que una palabra que tenía que estar perdida en el olvido de la historia, una palabra que solamente se pondría en diccionarios históricos, pues siga teniendo una actualidad. Hoy decimos tornaviaje y pensamos inmediatamente en este personaje y en esta ruta de regreso, efectivamente, que se ha comentado, esa ruta que cruzaba el Pacífico por primera vez de oeste a este, porque ya había experimentos al revés, y que, bueno, fue descubierta por el gran Ortazierra y bueno, es el antecedente directo de ese viaje, de esa nao de Manila, de esa comunicación directa que entre Filipinas y Nueva España, lo que hoy en día es México, que siempre se dice que era importante para la economía, y lo era, para llevar los productos del ganado de Manila a México, y de allí luego se trasbordaban y llegaban a Europa, y de hecho teníamos productos chinos que hacían ese recorrido desde Filipinas, México, Sevilla, hasta el mercado europeo a través de ahí. Pero también es cierto una cosa importante, y es que también fue la explicación de que las Filipinas pudieran ser una colonia española. Sin la existencia de ese nexo de comunicación, de ese tornaviaje, bueno, pues no sabemos qué habría pasado.
podemos hacer historia ficción y pensar que habría habido algo diferente, no sabemos si mejor o peor, no me meto en ello, pero lo cierto es que si Filipinas pudo estar vinculada a la corona española, a la corona de Castilla, y por lo tanto pudo haber tantos vascos, como ha demostrado Marc, actuando y conformando la vida filipina, pues se debió en gran medida a este hecho. Sin este contacto, Castilla no habría podido mantener un territorio porque no podía hacer la ruta contraria. Todos conocemos el famoso Tratado de Tordesillas, o al menos los historiadores, ese que dividía el mundo entre Castilla y Portugal, una gran osadía, y que hacía que todo el hemisferio, esa otra ruta que iba por Asia y por África, entre Filipinas y Europa, estaba en manos portuguesas. Pues tenían Macao, tenían Goa, tenían destacamentos en la costa de África, y Castilla no podía hacer eso. Y si no existía esto, sinceramente, Filipinas podía haber sido cualquier otra cosa, no sabemos qué, pero desde luego no lo actual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tuvo una importancia también en la conformación de lo que es Filipinas hoy en día. Bien, se ha escrito mucho y muy bien sobre el tornaviaje, y aquí podría decir que prácticamente con limitarme a recomendarles varios de los libros, tanto sesudas, investigaciones académicas que llegan a desentrañar cosas absolutamente desconocidas sobre este viaje, sobre el personaje, sobre el entorno, sobre las causas y consecuencias, o obras de divulgación como la que luego veremos, esta película, que también nos permiten acercarnos a este personaje. Yo diría que simplemente con darle una lista sería suficiente, ¿no? Y de hecho el congreso que se hizo en Ordicia en 2008, pues de hecho sirvió para esto, para poner en día los estudios del personaje, traerlo a la actualidad, y de hecho ha dejado ahí en forma de una serie de volúmenes y una serie de trabajos que van a ser durante mucho tiempo el estado de la cuestión y el punto de referencia sobre la obra. Simplemente Susana Truchelo, que no está aquí, que fue la coordinadora de aquel evento científico y luego de la obra, pues puede dar fe que ese trabajo realmente es hoy en día lo mejor de lo mejor del conocimiento de este momento de la conquista de Filipinas, del viaje de Legazpi y de este siglo XVI en el cual se configura ese Pacífico interconectado que no existía hasta entonces, ¿no? De hecho, sobre el tornaviaje, que fue un capítulo muy breve, es decir, el tornaviaje, ¿qué es? Es la ruta de regreso desde Filipinas a este puerto que era Acapulco, un puerto que hoy en día lo tenemos asociado a la playa, a las vacaciones. Es un gran resort mexicano y donde va mucha gente. Yo me acuerdo que la vez que conocí Acapulco era en aquella teleserie Vacaciones en el Mar, en la cual los barcos siempre iban allí, de Princesa del Pacífico, y era la imagen que tenemos. Pero antes que eso fue un destacamento militar, un destacamento sobre todo económico. Era el puerto de llegada y salida de ese barco, de esa conexión política, económica, de ese nao de Manila, que hacía de cordón umbilical entre ambos mundos. Bueno, el tornaviaje realmente fue un capítulo muy breve. Comenzó el 1 de junio de 1565, saliendo desde Filipinas. Ahí tenemos todo el recorrido más o menos relatado, hasta que el 8 de octubre de aquel mismo año, es decir, 1 de junio, 8 de octubre, simplemente varios meses, pues llegaron al puerto de Acapulco, que era el destino, ¿no? Pues con un recorrido saliendo de Cebú, llevando como capitán a Felipe de Salcedo, que era nieto de Legazpi, 18 años tenía entonces, y la dirección técnica de este fraile. Todo el mundo decimos que era fraile, pero en aquel momento no actuaba de fraile, evidentemente, sino actuaba como piloto, y algo más que piloto. Y bueno, una navegación que comenzó y fueron desarrollando algo que hoy en día nos parece lo normal. Y digo normal, hoy en día cualquier piloto, no solamente de barco, sino de avión, pues sabe que esas rutas son las típicas, las lógicas para volver. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos, hay corrientes marinas, hay corrientes de aire y direcciones de vientos que hacen que en esa zona los vientos vayan de oeste a este y permitan, por lo tanto, esa navegación, en aquel momento a vela, y hoy no es a vela, pero ayuda esas cuestiones. Y efectivamente lo que hizo esta expedición fue dirigirse hacia el norte hasta buscar esos vientos favorables y de ahí, por todo el norte del Pacífico, acabar en la costa de California. Por cierto, nunca se dice, pero fue de los primeros también que llegó a California. También podíamos incluir
aquí los norteamericanos, porque los avistamientos de San Francisco y de Los Ángeles también ocurren en este momento, las primeras llegadas, y a partir de ahí, pues una vez que llegó a Cabo Mendocino, en la zona de Estados Unidos, zona conocida, tirar hacia el sur por la costa hasta llegar a Acapulco. De hecho, si ustedes quieren ver en detalle este viaje, yo les recomendaría ver algo que está en Internet, un artículo publicado por Juan Miguel Bosch en 2003, que sigue siendo una descripción muy bonita de este viaje, de sus vicisitudes, de por dónde pasó y todo lo que ha ido. Está en Euskonews, una revista de Euskal Hizkuntza, disponible en Internet, y es un relato realmente apasionante. Son solamente 4 o 5 páginas, pero la descripción que hace José Miguel Bosch de este viaje es realmente impresionante. En total, 7.600 millas náuticas que eran el tornaviaje. Bien. Bueno, solo por este hecho es evidente que Urdaneta ha tenido un papel en la historia, ¿no? En las grandes exploraciones geográficas de la humanidad es el primer viaje documentado, y es importante declarar que es documentado, que recorría el Pacífico de oeste a este, es decir, no de América a Asia, sino de Asia a América. Es muy interesante ver la figura de Urdaneta, que hoy lo reconocemos como protagonista, pero que si uno va a los documentos de la época, en principio hemos de suponer que era un segundo o tercero de a bordo, no era el protagonista. El capitán era, como he comentado, un chico de 18 años, no muy experto. Y bueno, pues, sin embargo, los testimonios de la época coinciden en que efectivamente Urdaneta era realmente el líder, el alma mater, el creador de la expedición, ¿no? Miquel Ubillos, en un trabajo sobre Urdaneta, que comenta también ese papel en los documentos geográficos, pues ya decía cómo las instrucciones que la Audiencia de México había dado a esta expedición de Legazpi, que salió de México, era decirle que cuando llegasen a las Filipinas, darle a Urdaneta los derechos a decidir todo sobre el viaje de vuelta. Qué nave iba a llevar, qué ruta iba a llevar, qué tripulación iba a llevar, qué capitán iba a elegir. Y él eligió al sobrino de su gran amigo, al que había elegido antes. Y él, de hecho, se llevó a la nao capitana, no cualquiera, a San Pedro, que era la mejor nave para hacer esa ruta. Y él fue el que decidía en cada momento dónde parar para tomar indicaciones y qué camino seguir y qué derrotero. Es más, los propios cronistas que iban con él en la expedición comentan el asombro con el cual los cálculos que hacía eran tan correctos, y hay que pensar que estamos en el siglo XVI, no hay ordenadores, no hay GPS, y sin embargo los errores eran mínimos comparados con lo que hay. También está con una cosa interesante, que es que el único testimonio en el cual no se destaca Urdaneta es el testimonio del propio Urdaneta, con una modestia realmente que sus compañeros no se la admitían, ¿no? Urdaneta, cuando habla del viaje, dice simplemente que pasamos muchos problemas en la vuelta, que había tiempos contrarios, que había enfermedades. Él recuerda que murieron 6 hombres durante la travesía, y luego otros cuartos, 6 hombres al principio, saliendo de las islas, 4 luego en la travesía, y que tuvieron problemas. Pero lo que destaca es que lo importante es que por llevar por capitán de la nao a Felipe de Salcedo, nieto del general, el cual hubo cumplidamente su cargo, la expedición llegó a puerto. Un rasgo de modestia que efectivamente lo aplica a él, pero no el resto de gente que estaba con él. De hecho, cuando llega a Acapulco, lo que hacen efectivamente es la propia Audiencia de México le hace un recibimiento con los honores dignos de un héroe de la antigüedad clásica, justamente por lo que había hecho, cuando da testimonio de hemos conquistado aquellas islas y he conseguido lo que me pedían, que era una ruta segura de regreso. Un triunfo incompleto, porque el tornaviaje no es solamente volver desde Filipinas hasta México. El tornaviaje era la gran ambición que se había puesto 70 años antes en el primer viaje de Colón. Cuando Colón va a América, que no va a América, sino que va a las Indias, su idea es llegar a China, llegar a Catay, llegar a ese extremo de Asia para comerciar y traer los productos de Asia de una manera más rápida y más barata hacia Europa. Pues cuando hace eso, su idea es efectivamente llegar a Asia y volver. Se encuentran en medio una cosa que nadie conocía, que es que de repente hay un continente que lo partía, con lo cual hubo que demorarse conquistando y dando la vuelta a este continente hasta llegar al final. Realmente Legazpi es el colofón de ese trabajo que se le había encomendado a Colón 70 años antes. Y claro, ir es bonito, hay que volver. Es decir, que el tornaviaje realmente es el final de este ciclo de exploración y de conquista, y por ahí se puede entender. Y de hecho,
Urdaneta completa el tornaviaje saliendo de Veracruz, después de ser agasajado en México, y regresando en 1566 por Sanlúcar de Barrameda para presentarle a Felipe II la información del viaje. Y es más, no solamente eso, sino que tuvo luego que estar reunido con una junta de cosmógrafos a los cuales tuvo que darle información cumplida de todas las cuestiones geográficas, las relaciones y libros de viaje, porque en aquel momento el conocimiento geográfico era secreto de Estado. Es decir, había una pelea entre las potencias europeas sobre quién descubría qué y quién podía tener una ruta y la sabía antes que los demás y la podía dominar. Por lo tanto, en su momento se reconoció esa importancia, que como he dicho era económica, pero era política, porque aseguraba la posibilidad de tener una colonia enfrente de China, enfrente de Zipango, de Japón, enfrente de las Indias, ese término genérico, que era básicamente la idea de poder comerciar, que fue lo que se hizo con el galeón de Manila. Traer la cantidad de productos, como nos han enseñado hace un momento, procedentes del extremo de Asia, que llegan y que son presentes entre nosotros gracias justamente a este desarrollo. Bien, podemos decir, ¿aquí acaba el tornaviaje? Pues sí, acaba un tornaviaje, pero creo que el tornaviaje que realmente empieza. Y empieza un segundo tornaviaje mucho más importante. El tornaviaje, ¿cuál? El retorno primero del propio Urdaneta, que sí que efectivamente regresa. Curiosamente, Urdaneta, a diferencia del estereotipo del emigrante que sueña con regresar a su patria y quedarse en ella como un americano o como un indiano, no lo hace. Él cuando regresa podía haberse venido a Guipúzcoa, haber vuelto a casa y haber dicho, bueno, me quedo, ya estoy aquí, me quedo a disfrutar de una vejez merecida en casa. Y sin embargo, optó, después de hablar con los cosmógrafos y dar toda la información, por volver a México, porque era su segunda patria. También es interesante esta manera en que las personas vinculaban y para ellos tenían ya patrias múltiples y entendían que territorios tan distantes podían ser cercanos a ellos. Y regresó justamente a México para morir. Igual que Legazpi no muere aquí, mueren allí y su tumba es un nexo de unión entre ellos y nosotros allí. Pero la cuestión es, bien, no regresó, ni siquiera regresó y decidió volver a México. No está aquí físicamente entre nosotros, pero ¿qué es lo que tenemos? Pues si nos acordamos de aquellas famosas coplas en la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que hablaba de que existía la vida, pues existía una vida más importante que era la vida del recuerdo, de la memoria. Y es ahí donde tenemos este retorno. Porque desde que Urdaneta regresa, desde que muere, lo que hemos tenido son 400 años de retorno a la memoria histórica del País Vasco, de recuperación y de reintegración y de convertir a Urdaneta en uno de los referentes de ese pasado, que a fin de cuentas es la manera que tenemos de construir como pueblos nuestra identidad. Es decir, igual que las personas somos los que somos, no por lo que somos ahora, sino por lo que hemos sido, por nuestra memoria. Un hombre sin memoria, una persona sin memoria no es nada. Pues un pueblo sin memoria tampoco es nada. Y de hecho, cuando tenemos que pensar en esas identidades colectivas, pues pensamos en una serie de elementos comunes y la historia es una de ellas. Y de hecho, cuando se creó la historia como ciencia, esto en que trabajo yo en el siglo XIX, la historia es muy reciente, tenemos solamente el siglo y medio de historia. Cuando se crea con esa idea, la idea de crear narrativas en un momento en el cual pues las sociedades estaban evolucionando, estaban modernizándose, había cambios sociales, políticos, culturales, el tránsito hacia las sociedades de hoy en día modernas, y un elemento importante fue en esa creación de identidades colectivas, creación de identidades nacionales, como queramos llamarlas, no me meto ahí, pero la idea de que las personas que vivimos en un territorio, que compartimos algo, no voy a decir qué, tengamos una serie de memoria común, mediante una narrativa también histórica, pues fue importante. De hecho, la historia se crea con ese defecto de origen, de que nos surgimos para crear naciones. Hoy en día nos hemos escapado de ello, pero tenemos esa idea. Y entonces, en ese momento es cuando, en toda Europa, no en todo el mundo, pero en todo el mundo occidental, que es donde surge esta historia como ciencia, comenzamos a indagar en el pasado. ¿Para qué? Para buscar modelos, para buscar hechos excepcionales, para buscar elementos que puedan crear orgullo, que puedan crear vinculación o que puedan ser objeto de un merecimiento o de ser presentados como ejemplos a seguir y transmitiendo un orgullo colectivo. Es algo que hacemos todos, que no se hace aquí, se hace en toda Europa, y es cuando creamos y cuando volvemos al pasado, un pasado que se conocía, es decir, durante todos estos siglos, los eruditos, pocos que podían leer
y entre ellos aquellos muchos menos que tenían interés por leer cosas del pasado, pues sabían quién era Urdaneta, sabían quién era Legazpi, sabían quién era Elcano, pero eran conocimientos que no habían permeado a la sociedad, estaban en un grupo muy reducido. Y es en esta modernidad cuando se reincorpora, se recupera la memoria, y es cuando Urdaneta hace el que para mí es el verdadero tornaviaje, el verdadero retorno. Un retorno que ha hecho que en los últimos 100 años sea un elemento presente y existente y conocido en el País Vasco. Bueno, sin embargo, bien, alguien nos dice, y ustedes que hacen historia, llega un momento que se les acabará, porque la historia nunca cambia. Bueno, el pasado nunca cambia, es inmutable. Yo no puedo ir al siglo XVII y obligarle a Urdaneta a no tomar ese barco. De hecho, está ahí. Pero la historia cambia. Es decir, la historia entendida como conocimiento, como reflexión, como elaboración de preguntas. Historios en griego significa preguntar, es decir, hacer preguntas sobre el pasado, eso cambia. Benedetto Croce decía que toda historia es historia contemporánea, y tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque cada generación hace preguntas diferentes, preguntas de su presente, de su futuro inmediato, y sobre ellas también indagan el pasado, y entonces la historia que construye es diferente, o tiene que ser diferente. De hecho, casi cada generación está obligada a cambiar la historia, es decir, a cambiar las preguntas, volver al pasado y hacer diferentes preguntas del mismo hecho, pero que permiten sacar facetas diferentes. Y de hecho lo que vemos en Urdaneta es que en este retorno no ha retornado un solo Urdaneta, sino que hemos tenido una serie de diferentes Urdanetas que han regresado en diferentes momentos de nuestra historia reciente, y justamente por esta idea, porque respondía a preguntas diferentes, a contextos diferentes y a las preocupaciones que en cada momento la sociedad vasca tenía sobre sí misma, sobre su futuro, y las buscaba en el pasado. Bueno, evidentemente, Urdaneta es uno. Cuando hablo de Urdanetas, hablo de facetas de Urdaneta, porque todos los seres humanos somos complejos, somos poliédricos, multifacéticos, y lo que ocurre en cada momento es que se van añadiendo elementos y nuevas visiones sobre el personaje. Bueno, aquí tenemos una visión del primer Urdaneta que nos llega. Bien, ¿cuándo llega? Pues tenemos la costumbre de que en la historia vivimos muchas veces a golpe de centenarios, de conmemoraciones, como hoy en día. Hay gente de mi oficio que se queja. Bien, también tiene una razón, y es que nos permite reivindicarnos socialmente, es decir, demostrar que somos, entre comillas, útiles los historiadores, y además permite un elemento importante de la historia, que a veces olvidamos, que es la difusión. Nuestro trabajo como historiadores no es escribir para mis colegas que están allí, sino creo que es una obligación también a veces intentar que la sociedad, que a fin de cuentas nos paga, pues también reconozca o aprenda algo de ello, ¿no? Y de hecho esta primera entrada vino con el cuarto centenario, y también estaba vinculado con Ordicia. Y también es curioso cómo hemos cambiado las técnicas. Hoy tenemos PowerPoint, tenemos cosas de estas, pero los objetivos y lo que hay detrás, ahí ha cambiado poquito. Porque hace 100 años, cuando se quiere hacer el primer centenario del nacimiento de Urdaneta, es la primera vez que Urdaneta es recuperado, y es recuperado de un modo muy importante, esta figura del Agustino Descubridor. ¿Cómo se hace? Pues como hoy en día, con dos elementos. Uno, la investigación. Hay que saber quién es el personaje, hay que saberlo con fundamento. De hecho, el primer libro, primera gran biografía, y que sigue siendo un referente, es la que hace en 1907 Fermín de Uncilla. Una biografía que, por limitaciones de la época, luego ha sido superada por otra mucho mejor, de José de Arteche, en el año 43, que completa la anterior simplemente porque tenía más medios, tenía más archivos, pero podríamos decir que todavía la biografía de Arteche sigue siendo ese esquema general, ese referente de reconstrucción de los hechos de la vida de Urdaneta. Primer elemento, conocer. En 2008 se hizo algo parecido, un congreso, una obra colectiva y una puesta al día del conocimiento. Y la segunda cuestión, pues es la difusión. Hoy tenemos el vídeo, tenemos tecnología, tenemos internet, hay muchas cosas. Hace 100 años que había, pues, esculturas.
Antes nos han enseñado una y aquí tenemos otra, una escultura creada justamente en aquel momento, que fue encargada en 1899 por la Diputación a Isidoro Uribe Salgo, se inauguró en 1904, alrededor de ese momento del centenario, sirvió para acoger el centenario. Creo que es una foto del año 40, una es más reciente hoy en día, se instaló en un sitio que no sé si en el año 1904 era céntrico, hoy en día creo que es bastante céntrico, y en todo caso es importante porque un monumento, la localización y sobre todo lo que representa, su semántica, es muy importante. Y bueno, ¿por qué nos indica? Eso es el Urdaneta que en aquel momento la sociedad quería difundir y quería recordar. ¿Y cuál es esa Urdaneta? ¿Qué personaje público quería recordar? Bueno, ya la habíamos vestido de fraile, es un dato, pero lo más interesante es esta placa bilingüe. Es importante recalcar que es una placa bilingüe. Son también elementos que a veces se nos escapan. El hecho de que se haga en dos idiomas, los dos idiomas de la tierra, el euskera y el castellano. Y nos dice, si lo veo bien, introductor de la civilización cristiana y española en Filipinas. ¿Cuál es este primer Urdaneta que se nos recoge? Pues hablan fundamentalmente del conquistador, de un conquistador de territorios y de almas. Es decir, de un conquistador en el sentido terrenal, es el que ayuda a incorporar a la civilización española en el territorio de Filipinas, y es evangelizador, es el que introduce como misionero la fe en Filipinas. Y además integrándolo en este doble plantel de glorias patrias, es decir, está en castellano y en euskera, es una gloria patria en aquel momento complementaria, no hay un vasco y español, es también una cuestión interesante, ¿no? Por supuesto con anacronías. Bien, Urdaneta poco pudo evangelizar en Filipinas porque su cometido al llegar allí no era ser fraile, aunque fuera fraile, sino su cometido fundamental es el que sabemos. En cuanto llegue, organiza un viaje de vuelta y descubra ese viaje de retorno. Y sin embargo, bueno, pues se destaca esa cuestión, ¿no? Es decir, se le pone en hábito religioso, en una pose evangelizadora de los indígenas. En todo caso, evangelizaría en México, donde estuvo más tiempo de fraile, pero bueno, es la cuestión, ¿no? De todos modos, hay algo que nos falta. ¿Y qué es? El tornaviaje. No está. Y sin embargo hoy pensamos que es la gran realización de Urdaneta. Ahí no está. Ahí es otro personaje, es otro Urdaneta. El Urdaneta primero, el conquistador, el misionero, el que lleva la civilización europea, española y el cristianismo a Filipinas. Bueno, el hito del tornaviaje, tenemos dos conmemoraciones o dos centenarios. Es el nacimiento de Urdaneta por un lado, pero es el momento en que se celebra el tornaviaje. Y en 1965, es decir, unos 50 años más tarde, unos 60 años más tarde, nos encontramos con que aparece por primera vez el tornaviaje como elemento importante, ¿no? Entonces surge un nuevo Urdaneta. Un Urdaneta en el cual, sin olvidar su papel de misionero y su papel de conquistador, pero ya se nos destaca fundamentalmente por un nuevo elemento, que es el Urdaneta como explorador. Urdaneta como protagonista de una hazaña, vamos a llamarlo así, de la geografía. De hecho, es interesante porque es el momento en el que Urdaneta es celebrado no solamente entre nosotros, que a fin de cuentas nació aquí y lo consideramos que es muy, muy nuestro, sino que fue celebrado en todos los territorios en los cuales ocurrió ese viaje. Porque el protagonista realmente no era Urdaneta en sí, sino era el viaje, era el retorno. Ahí tenemos imágenes de las Filipinas, de México, de las Islas Cook, territorios por los cuales estaban ligados por ese viaje, en los cuales se aprecia ese tornaviaje como un elemento que acompaña a la figura de Urdaneta, con la excepción, y no vamos a decir por qué, del caso español, en el cual seguimos con el paradigma anterior. Bueno, es conocido por qué ocurría. La historia, a fin de cuentas, no se escapa del contexto en el que trabajamos en un contexto histórico también y nos condiciona, ¿no? Pero ya se veía una pequeña diferencia y, de hecho, aquí tenemos otro monumento que contrasta con el anterior. Un monumento levantado en México en el que lo que habla es de la expedición
y ahora de ese contacto marítimo México-Filipinas. Urdaneta está ahí escondido, está en la figura, pero lo importante aquí hemos visto que ya es esa otra parte, es el explorador, es el descubrimiento geográfico. Bueno, y finalmente nos vamos a encontrar con el último Urdaneta que hemos descubierto. Y nos hemos dado cuenta ahora, aunque lo hemos descubierto hace unos años, hace poquito, pero reflexionando sobre lo que hemos escrito nos aparece. Bien, ¿y cuál es este Urdaneta? Bueno, pues tiene que ver con estos actos que montó el Ayuntamiento de Ordizia en 2008, en el que tuve la ocasión de participar, que me permitieron, entre otras cosas, poder ir a Filipinas y disfrutar de la hospitalidad filipina y de mi primera experiencia de viajar en avión en un tifón, cosa que es una auténtica un recuerdo imborrable. Pero lo cierto es que en este congreso histórico se presentaron muchos trabajos y uno no sabe cuando organiza un congreso exactamente qué va a haber hasta que no se compila, se publica y se lee y se reposa, ¿no? Bien, y es un congreso interesante, ¿por qué? Porque si uno lee lo que se ha escrito de Urdaneta en esta publicación y lee lo que se escribió hace 100 años, pues realmente aquella imagen que hoy vemos como rancia del Urdaneta, como una gloria patria de la conquista y con una apología de la colonización, pues no está. De hecho, hubo algún participante que quiso hacerlo, y aún se jacta en Internet de que era su actuación, pero realmente esa imagen no aparece. ¿Y qué aparece? Pues un nuevo Urdaneta, un Urdaneta descubridor. Y antes de que me critiquen por decir descubridor, que es una palabra que tiene muchos problemas en esto hoy en día, no hablo de descubridor en el sistema clásico que tenemos de la historia, también un poco rancia, de esta imagen reivindicativa de la colonización como algo bueno o malo. Está ahí, nosotros lo analizamos, tuvo consecuencias. Yo no soy filósofo, yo no hago ética, yo no me meto en ese tipo de temas, pero lo cierto es que no voy a hablarlo por ahí. Y es cierto que efectivamente, es decir, Urdaneta pasó por tierras que ya había gente allí, estaban descubiertas. Hizo un recorrido que ya había antes otros que lo habían hecho. Es decir, ahí sabemos que había barcos japoneses que iban hasta casi California, algunos llevados por corrientes. Sabemos que de antemano había ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que descubre Urdaneta? Bueno, pues tiene que ver con este acierto del Congreso, que no sé si se hizo a propósito, pero desde luego uno cuando relee después de tantos años lo que se ha escrito ahí, descubre que fue profético. Y es hablarlo como un hombre moderno. ¿Por qué? Esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto de moderno? Estamos hablando de un hombre con una mentalidad nueva. Siglo XVI es el inicio, por llamarlo de algún modo, primeros pasos de esa revolución científica, de esa nueva manera de entender el mundo. Estamos en el momento que está Galileo, está Copérnico. Igual tenemos que reivindicar que también está Urdaneta, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno analiza y relee la expedición del tornaviaje, se da cuenta que no era el hecho de ser gran piloto la razón por la cual fue elegido para la expedición. Pilotos en Castilla había a patadas. Y seguramente habría mejores pilotos que Urdaneta en muchos sitios. Tampoco era por el conocimiento, que sí que lo tenía, y es importante, previo de haber recorrido ese viaje hacia Asia. A fin de cuentas, lo que iba a hacer era nuevo, ¿no? Sino, ¿qué es lo importante? Pues algo que en un momento apareció en una de las actas, hablan de la intuición. Yo más que intuición diría que lo importante es capacidad de análisis, capacidad deductiva, elementos que hoy en día son parte del pensamiento moderno, del pensamiento científico, ¿no? Es decir, Urdaneta tenía la experiencia previa, tenía un conocimiento acumulado técnico, de técnicas de navegación, de instrumentos, de conocimientos, pero se enfrentaba a algo que era desconocido. Nadie de los que él conocía había ido nunca por aquel territorio, nadie sabía lo que se iban a encontrar. Y lo que hizo fue atisbar conocimientos que hemos descubierto siglos más tarde. Conceptos como la circulación general de la atmósfera o la circulación, las corrientes marinas, que se han desarrollado a fines del XIX y los entendemos hoy en día, y los manejan hoy en día los meteorólogos para decirnos que mañana va a hacer buen tiempo y luego nos quejamos cuando hace malo, pero que en aquel momento nadie conocía. Es decir, nadie había hecho aquel recorrido y nadie podía imaginarse dónde iban a ir los vientos. Bien, lo que hace Urdaneta es algo tan sencillo como elaborar, deducir una teoría, una hipótesis científica basado en ese conocimiento y deducir que ahí, en ese arco, pues tiene que haber unos vientos por deducciones que había hecho de conocer lo que pasaba en el Atlántico. Pero es claro, lo que pasa en el Atlántico no significa que pase en el Pacífico. Bien, él hizo una serie de deducciones, él está haciendo hipótesis y, de hecho, si releemos
crónicas de sus compañeros de viaje cuando lo escriben, un elemento que aparece es la seguridad con la que él habló de aquel viaje. La seguridad de encontrar los vientos, de dónde se iban a encontrar, de en qué banda geográfica se iban a encontrar. De hecho, siempre se comenta que parte de los que hace hacia el norte y hacia el sur, esas derivadas, tienen que ver con afinar ese conocimiento de los vientos y, por lo tanto, asombraría a sus compañeros con una seguridad que no partía del conocimiento previo, sino partía de una mentalidad, como se dice aquí, moderna. Es decir, en cierto punto, el tornaviaje podemos entenderlo como un gran experimento científico casi, ¿no? que simplemente confirmaría algo que Urdaneta ya había atisbado, ya conocía, simplemente con el poder de su conocimiento y de su razonamiento. Bueno, pues hemos hablado de tornaviaje, de retorno de memoria. Son todos elementos que nos unen en la figura de Urdaneta, y con un añadido que estamos en este acto, ¿no? Es decir, bueno, pues también tenemos otro Urdaneta, que es el que abre nuevas vías de comunicación. Realmente permitió que una ruta que no se conocía existiera y ligó territorios distantes. Aparece en esos recuerdos del año 65 la idea del retorno. Y gracias a ello, a consecuencia de ello, pues hoy tenemos un pasado común filipinos y vascos. Desconocido, más conocido gracias a Marc, pero que existe ahí. Bueno, pues quedémonos con esa noción de historia compartida, de pasado compartido, de elemento común. Y pensemos que este evento, su organización, el que estén aquí autoridades filipinas y autoridades vascas, pues pueda ser un capítulo más, un capítulo nuevo de este retorno, una faceta más para este retorno, ¿no? Es decir, un viaje de vuelta que ahora lo que haga es no traer el recuerdo de Urdaneta, sino que permita establecer unos lazos más estrechos entre ustedes y nosotros. Y sin más, muchas gracias. Si os parece, vemos el pequeño vídeo y vamos a dar luego ya el acto por concluido. Buenos días. Sin más, el autor del vídeo de Urdaneta, que es un vídeo de 1 hora de duración. Lo que vamos a ver solamente son 7 minutos. Es una presentación que se hizo en su momento del vídeo. Y bueno, se hizo gracias al Ayuntamiento de Ordizia, que fue el que impulsó decididamente esta producción, y gracias también en su momento al apoyo del SPRI, y gracias a Peña Garicano, que se mojó mucho allí, y se pudo hacer con escenificación una cosa bastante compleja, y bueno, y sobre todo que se logró dar lo que nos decía Óscar, ¿no? Un poco la difusión. En su momento era la estatua, y en estos momentos pues hicimos un vídeo que se emitió en Euskal Telebista, se emitió en Televisión Española, se emitió en varios canales, y bueno, pues la gente lo vio. Esto simplemente 7 minutos, ¿vale? En plena época de los descubrimientos, un hombre que era capaz de conocer el lenguaje del mar y de sus corrientes, el lenguaje de los vientos, el lenguaje de las estrellas, logró la gran hazaña de cruzar el Océano Pacífico de oriente a occidente. El gran viaje de Andrés de Urdaneta de vuelta al más grande de los mares completó las rutas comerciales del mundo. Tras la hazaña de Urdaneta, el comercio mundial fue una realidad. Urdaneta había logrado el éxito en lo que otros habían fracasado. Tenía un secreto que le ayudó a conseguirlo.
Este documental nos muestra el Urdaneta, su gran conocimiento del mar y de sus claves para obtener el éxito allí donde otros habían cosechado el fracaso. Su preparación previa era superior a la de los marineros de la época, pero ya desde la primera expedición en la que se embarcó, la expedición Loaysa, contó con la ayuda del hombre que había dado la primera vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano. Sus largos años en las Islas de las Especias sirvieron para enseñarle la navegación en aquellos mares y las claves de los fenomenológicos que dificultaban la navegación. Así pudo abrir la gran ruta comercial del Pacífico, la ruta entre los países del lejano Oriente y América, la ruta del Galeón de Manila, el viejo sueño de Cristóbal Colón. Durante 250 años, el Galeón de Manila siguió la línea marítima señalada por Urdaneta desde Filipinas a la costa pacífica de México y se convirtió en la ruta comercial más duradera de todas las conocidas. Todo comenzó años atrás en la villa de Villafranca, hoy Ordicia. Villafranca, la villa natal de Urdaneta, estaba estratégicamente situada en el camino real que hacia el sur comunicaba con Castilla y hacia el norte con Francia y con una rápida comunicación con el cercano litoral cantábrico. Sus regias murallas eran hijas del acta de fundación de la villa registrada en la Carta Puebla por orden de Alfonso X el Sabio. Pero esas murallas no coartaron los sueños de grandes hazañas marinas de Andrés de Urdaneta. En sus juegos infantiles, la navegación estaba presente. Su poderosa imaginación infantil le llevaba a surcar los mares sin salir de los límites de Villafranca. En 1525, cuando Andrés de Urdaneta tenía 16 años, se enroló en la expedición Loaysa, cuya dirección náutica había sido encomendada por el emperador Carlos V a Juan Sebastián Elcano. A partir de entonces, su vida iba a ser el mar, las grandes rutas marinas, la apertura de nuevas vías de comunicación, el desarrollo de relaciones humanas y comerciales con los lejanos pueblos de Oriente. Su valía le hizo llegar a ser un personaje clave tanto en la corte del emperador Carlos V como en la de su sucesor, el rey Felipe II. Sus largos años en América, al servicio directo del virrey, le sirvieron como preparación para su empresa final, la expedición a Filipinas y la vuelta desde esas islas a la Nueva España, que inició el 1 de junio de 1565 y 4 meses después llegó a Acapulco. Para entonces, Andrés de Urdaneta, a sus 45 años, había ingresado en la Orden de Nos en la Ciudad de México. El convento de San Agustín, cerca de la plaza del Zócalo, fue el lugar elegido para su retiro. Pero desde allí siguió pensando en el mar y la navegación. Fue el propio rey Felipe II quien le pidió que dirigiera la ruta hacia Filipinas y la vuelta desde ellas. Urdaneta dejó en Filipinas bases de una evangelización respetuosa con la cultura del país y pidió a los agustinos que allí dejaba que aprendieran el tagalo para relacionarse con los filipinos. A partir de la apertura de esa gran ruta, Manila y Acapulco se convirtieron en los centros de desarrollo comercial entre Asia y América. Durante 250 años, el Galeón de Manila surcó la ruta abierta por Urdaneta. Gracias a su secreto, se abrió una nueva ruta al mundo que sirvió para abrir el camino de la globalización.
Egun on guztioi. Saludar primero al señor embajador y esposa, a los alcaldes de Ordizia, no sé si el de Zumárraga también sigue por aquí o se ha marchado, pero en todo caso, representantes institucionales vascos y guipuzcoanos en conexión con toda una historia, una relación entre dos pueblos y, en concreto, tres figuras del territorio de Guipúzcoa, de la villa de Getaria, Juan Sebastián Elcano, de Zumárraga, Legazpi y Urdaneta de Ordizia. Yo quisiera subrayar en primer lugar eso, ¿no? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de diputado general, recuerdo perfectamente cómo cuando en mi anterior época de diputado general, entre 2007 y 2011, de las primeras cosas que hicimos fue precisamente conmemorar el 500 aniversario del nacimiento de Urdaneta. Lo hicimos en Ordizia y con la presencia de la señora presidenta de Filipinas. Aquel momento marcó también nuestra andadura inicial de la legislatura y mira por dónde cómo comenzamos de nuevo en la segunda andadura conectando también con el pueblo de Filipinas y la relación que tenemos los vascos y los guipuzcoanos precisamente con Filipinas en toda una larguísima historia con muchísima presencia, evidentemente también de una diáspora importante vasca ahí en Filipinas. Entiendo además, no he tenido oportunidad de estar en la jornada, pero que contamos con un libro de Márquez de Borja que precisamente glosa esa relación, esa diáspora, esa relación ya incluso más contemporánea de generaciones y generaciones de vascos que han tenido una presencia muy activa además en Filipinas. Y simplemente aprovechar estas palabras para reafirmarnos precisamente en nuestra vocación, en nuestra intención de continuar la relación entre los dos pueblos y entiendo que seguramente pues esto continuará, esta relación continuará en el tiempo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, cada vez de un modo más profundo. Esa es nuestra intención y simplemente acabar esta jornada, también me toca acabarla como diputado general, pues mostrando nuestra voluntad, la que acabo de afirmar, que continuemos durante largos años con esta relación. Muchas gracias.